Llegó el momento que ningún fan esperaba. Karina García, quien ya había vivido el huracán del reality, regresó, pero no como concursante. Volvió brevemente, por solo 3 días, para asumir un rol sorprendente, jefa de campaña de Andrés Altafulla. Un estatus que encendió miradas, revivió tensiones, despertó rumores y dejó a todos preguntándose si aquello era una estrategia o puro afecto. Hoy vamos a meternos de lleno en esa vuelta inesperada, ese choque en la recta final y lo que se conoce sobre ese dramático episodio. Suscríbete al canal si quieres estar al tanto de todas las novedades. Empezamos con la entrada. En cámara lenta, foco directo hacia Karina. Los concursantes la reciben con gestos diversos. Algunos saludan sin prestar mucha atención, otros disimulan tensión, y las pulsaciones de emociones se notan en la mirada. La casa, habitualmente dividida entre grupos, se silenció un segundo. Y ahí entendimos la pregunta que todos tenemos. ¿Era simplemente para apoyar a Altafulla o había algo planeado? Detrás vino la bomba. Según conversaciones internas, Karina habría recibido cerca de 52 millones de pesos por ese breve regreso. Una cifra enorme por 3 días, que abrió debates inmediatos. ¿Merece tanto? ¿Es justo? ¿Está aprovechando para hacerse ver justo al final del show? Son preguntas que nos hicieron repasar su trayectoria, Instagram, premios, posibilidades de proyección después del reality. Ese dinero, ya sea por inversión personal o como propuesta de los productores, prendió la polémica. Pero no solo fue dinero. Era su rol, jefa de campaña, término que sonaba a estrategia política. Con esa etiqueta, se plantó junto a Altafulla en momentos clave, en actividades en grupo, en reuniones, incluso frente a confesionarios. Donde antes hubo duda, ahora había planificación visible. ¿Era real o actuación? Algunas veces, se acercaba a él con confianza. Otras, corregía la forma en que él hablaba o actuaba. Gesto leve, hombro al hombro, mirada de complicidad. Todo se sentía con doble lectura. Y sí, las reacciones. Emiro Navarro, conocido por su voz directa, no tardó en recordarle. Karina, tú no eres concursante, no obtienes votos, no estás de verdad en juego. Aquellas palabras quedaron flotando. Consulta si entendiste dónde estás. Melissa Gate le lanzó indirectas, recordándole que era invitada, no una participante real. Miradas sesgadas, sonrisas forzadas. En redes, la secuencia se transformó en meme, imagen dividida entre Karina y la etiqueta gana en 3 días lo que muchos concursantes sueñan. El clima saltó. Y ahí Altafulla habló para detener el vendaval. Pero lo que dijo fuera de cámaras escaló a otro nivel. Admitió que aunque su relación con Karina dentro de la casa era lo suyo, tenía dudas sobre cómo funcionaría afuera. Tenemos diferencias, no sé cómo será fuera, declaró en un podcast interno. Esa frase detonó un nuevo foco, si había amor, si había química, pero también un abismo que solo el tiempo afuera podría dirimir. En ese triángulo de roles, dinero, afecto incierto, presión mediática, apareció algo más, la madre de Altafulla. En un breve clip espontáneo, mientras Karina hablaba con su hijo, su mamá se acercó, lo tocó en el hombro, le dijo algo al oído y luego se retiró sin mirar a Karina. No era una gran confrontación, pero la cabeza girada y las cejas arqueadas fueron suficientes para mandar un mensaje. Apruebo algunos, pero no otros. Desde ahí, el círculo de intriga se cerró, relación en tensión, familia vigilante, invitados con etiqueta. Y mientras afuera, la audiencia no daba tregua. En Instagram se llenaba de comentarios rápidos. 52 millones por regresar. ¡Qué descaro! ¿De verdad amor o puro show? Divididos entre el almohadilla te ama amor y el almohadilla te ama estrategia. Algunos ponderaban que regresar era mostrar apoyo sincero. Otros que se trataba de aparecer en la recta final, de alimentar un nuevo episodio viral. Porque, digámoslo claro, el mejor guión es el que trae emoción, debates y cliffhangers. La dinámica dentro de la casa durante esos días fue entretenida. Hubo actividades en grupo con mensajes conjuntos, actividades individuales, pruebas de equipos. Y en cada momento, el foco se dirigía sutilmente a su presencia estratégica. Acompañaba a Altafulla en decisiones, preguntaba ante las cámaras cómo se sentía. Él respondía con confianza fingida, me respalda mi jefa. Pero nadie se hizo el tonto, sabían que era una invitada pagada, un refuerzo pensado para sacudir el guión. Cuando los días terminaron, Karina salió de nuevo.
La despedida fue diferente. No hubo aplausos, ni abrazos transitivos. Solo una mano en el hombro, un hasta luego sin mucha pasión, más bien controlada. Altafulla la acompañó a la salida. Le susurró algo. Si hubo agradecimiento, pareció puntual y seco. Detrás, uno pensaba, ¿volvemos a la historia o esto se acabó con su retirada? Estratégicamente, valió la pena. La casa retomó energía, volvió a polarizarse. Se levantaron debates. ¿Es válido pagar a alguien para meterla en plena recta? ¿Eso rompe la autenticidad del concurso? Apariciones televisivas y portadas de farándula afirmaban que el reality había roto reglas, que entre nominaciones había padrinos pagos. Quizá fue un globo de aire para resucitar el rating. Mientras tanto, el dúo externo seguía conectado. En redes, Karina publicó fotos con Altafulla y su familia. Él las compartió. Pero en el podcast a solas confesó, ella es especial, la admiro, pero fuera de la dinámica no sé si encajamos. Otras declaraciones abrían espacio a preguntas del tipo amor fugaz o conveniente. Y en medio, la movilización de la audiencia, foros en Telegram, Twitter ardiendo, Instagram Stories animadas. Un segmento decía un regalo monetario disfrazado de cariño. Otro recordaba lo bella que se ve cuando apoya a Andrés, que mostraba sinceridad. El contraste se hizo viral. Entonces apareció el contexto familiar. Algunos vecinos del barrio de Altafulla declararon a medios locales que la mamá de él no llegaba contenta. Que detrás de su gesto había cierto recelo. Que de pronto un quiebre silencioso se había abierto por culpa de alguien que venía, hacía ruido y se iba. Aunque no hubo entrevistas a voceros oficiales, el mensaje estaba claro. El drama no solo se quedaba en TV. Karina, en cambio, subió un clip a TikTok donde expresó gratitud por la experiencia, llamó a su hijo mi amor eterno y destacó que lo hizo para recordarle quién es. Si él gana, yo gané también, dejó caer. Esa frase fue compartida por fanáticos y detractores. Era poderosa, polémica, digna de debate. En otro video, Altafulla habló sobre su separación eventual. Ella no tiene por qué cambiar, simplemente no sé si somos el uno para el otro fuera de la casa. Algunos interpretaron honestidad brutal, otros lo vieron como excusa. El podcast se convirtió en otra bomba mediática, con ecos en noticieros de farándula. Esa mezcla, dinero, amor, estrategia, familia. Un cóctel cinematográfico. Por eso es eficaz para un video. Porque lleva emoción, hace sentirlo real. Tiene miradas, susurros, decisiones, consecuencias. Y deja una pregunta. ¿De dónde viene lo que vimos? Una idea, un rol, un impulso personal o motivación artificial. Próximamente, en este guión, profundizaremos cada ingrediente. Te contaré con detalle escenas concretas, la tensión en la mesa con Emiro, la charla de pasillo entre Melissa y Gina, los panelistas diciendo esa no es una concursante, es una moza estratégica, la mirada de la mamá de Altafulla. Hablaremos del impacto en redes, de los memes, de los filtros en TikTok, de los hashtags. También analizaremos la tensión emocional. ¿Qué significa recibir a alguien que aplaudiste dentro de tu casa? ¿Cómo se sienten las relaciones reales cuando atraviesan momentos de exposición? Se revisará desde la psicología mediática, desde la estrategia creativa de un reality, desde las posibilidades comerciales que trae ese dinero, hasta nuestras propias responsabilidades como consumidores. Y, claro, llegaremos a las reflexiones. ¿Vale la pena montar un capítulo así con dinero y cariño a la vez? ¿Cuál es la línea entre apoyo genuino y espectáculo manipulado? ¿Y tú, cómo lo ves? ¿Oportunidad o artificio? Esa será la gran conclusión. Al avanzar el día, se notan las miradas que se cruzan. En un pasillo corto, Melissa Gates se le acerca a Karina mientras ésta habla con Altafulla. La frase viene en voz baja, entre dientes. No olvides que eres invitada, repite ella, casi para sí misma. Karina no levanta la mirada, sonríe y niega con la cabeza. No responde. En ese silencio, el mensaje viaja directo a la cámara, acotado, filtrado, lleno de intención. Ese es el tipo de momento que define esta dinámica. Sin gritos, pero con puñales. En la mesa, en el desayuno colectivo, las preguntas surgen. Emiro, con voz relajada pero penetrante, comenta, aquí se juega semana a semana, no es sesión de trabajo. Ustedes están compitiendo, no haciendo campaña. Karina hace un pequeño gesto con las manos, baja la mirada y responde,
Solo estoy aquí para recordar quién soy. Sin exhibicionismo, pero con ese matiz de mensaje cifrado, su estancia tenía doble propósito. Un corte rápido muestra una risa enlatada del programa, como si el propio reality reconociera la tensión. Y todos los que miran afuera lo sienten. Esto está filmado con lente dramático, sin exageración. Ese tipo de realidad hace pensar, detrás de esa sonrisa, ¿hay control o manipulación? ¿Una invitada con poder económico? ¿O una atleta emocional que regresa para reconstruirse? Y mientras todo se ve tenso, ella revisa un mensaje en su celular, una foto de su hija con una nota de amor. La cámara se mueve rápidamente para que no se note, pero lo suficiente para transmitir que está ahí, que su competición no tiene nada que ver con ganar el programa, sino con algo mucho más íntimo. En el living, un momento de aparente camaradería se convierte en otro choque velado. Altafulla, sentándose al lado de Karina, dice, la energía se siente diferente cuando estás aquí. Ella sonríe, busca su mano. De pronto, ella recibe un mensaje de apoyo de uno de los concursantes varones, quien comenta en voz alta que estaba feliz de verla. Pero él añade, no quiero verte como favorita, solo como amiga. Esa frase dispara vías de lectura, apoyo, pero también conciencia de posición. Karina asiente, tranquila, y con esa actitud de quien sabe bien dónde está situada. Durante una prueba grupal, ella y él lideran un equipo. La voz en off anuncia, los jefes de campaña eligen su equipo. Los escogidos se miran de reojo, sabiendo que la mano visible está a punto de inclinar la balanza. Cuando colocan fichas de punto extra, la tensión se acelera. Una concursante decide abstenerse, y la cámara la enfoca justo cuando Karina lo ve con gesto leve de molestia. Ese fue otro fragmento que se viralizó. Al terminar la actividad, en uno de los confesionales, Karina dice, no estoy aquí para ganar, pero sí para que él sepa lo que siente la gente que cree en él. Esa frase, breve y medida, define el propósito de su estadía, no por ella, sino por la persona al lado. Pero también alude a un choque de poder interno, ese apoyo con matices personales. Y entonces llega otro clásico desencuentro. Durante un mini descanso, Gina Calderón entra. Ella mira a Karina, abre los ojos y comenta algo en pasado. No sé por qué vuelves a aparecer aquí. Karina responde con calma, porque siento que te debo algo a ti también. Gina suelta una risa seca. ¿O eso crees? La cámara capta la falda de tensión que se desliza entre ellas. Momentos después, emiten en pantalla un clip de Pascual, donde Melissa Gate dice, se nota que ya no jugamos el mismo juego. Ese fragmento se hizo TikTok al instante, generando reacciones como, que regrese no quiere decir que este sea el mismo terreno. Ese tipo de interacción entre el contenido emitido y la señal viral convierte este episodio en un evento cross-media. En un momento emotivo, Karina abraza a una amiga cercana dentro del reality. Ella, con lágrimas contenidas, le dice, te necesitábamos acá. No es algarabía ni beso, es un abrazo de agradecimiento. Y hay quienes interpretan ese detalle como improvisación sincera, otros como conocimiento actoral. La penúltima escena fue un plano de Altafulla mirando desde lejos, con gesto pensativo. Ese fue el fragmento que puso el broche, sin dramatismo, pero con el peso dramático adecuado. Cuando el episodio termina, la frustración es visible. No hay aplausos. La ausencia de gesto público genera más ruido que un abrazo exagerado. Eso no fue un cierre, opina un panelista invitado en el after show. Karina salió con paso firme. Altafulla la siguió un par de metros, luego volvió al centro. Aquella imagen resumía todo: proximidad profesional, distancia emocional. Una línea invisible entre los roles públicos y los personales. Y fuera, en redes, comenzó otra guerra. GIFs de emojis de dinero, hashtags como almohadilla campaña Karina 52M, almohadilla no es concursante, almohadilla regresó para qué, almohadilla Altafulla incierto. Twitter se polarizó. Algunos borraban reproches, no fue mi favorita, pero respeto su estrategia. Otros, que le paguen tanto por 3 días, se perdió el sentido del show. Y en el podcast donde participó él, aclaró que el dinero no era tema dentro de la casa, pero que comprensiblemente una participante invitada tendría beneficios externos. Ese episodio en conjunto es una narrativa de contrastes. Una invitada que impone presencia, un concursante que se tambalea entre palabras de cariño y frialdad,
una madre con gestos reveladores y un equipo que se divide sobre ética mediática. Pero no es solo farándula, es lección sobre posición, el equilibrio entre el afecto y el cálculo, entre la visibilidad y la autenticidad, entre lo que se dice en cámaras y lo que se siente cuando se apaga la luz. Este bloque, con sus relojes de tensión y pausas dramáticas, se fusiona a la sección siguiente, que aborda en profundidad el episodio emocional de Altafulla y su duda amorosa, el análisis de los enlaces sentimentales en la televisión real, los costos emocionales y mediáticos de este tipo de exposiciones. También traemos contraste de cifras, críticas, reflexiones y encuestas para la audiencia. Después de la salida de Karina, Altafulla se quedó en silencio más de lo habitual. El ambiente en la casa volvió a estabilizarse, pero no del todo. En el confesionario, con voz tranquila y mirada algo perdida, confesó que la visita de Karina le había removido cosas. Es una gran mujer. Siento que conectamos, pero no sé cómo será todo cuando estemos afuera. No hubo lágrimas, ni gestos grandilocuentes. Solo esa frase, no sé si somos compatibles fuera de este lugar. Fue un golpe inesperado para muchos, porque hasta ese momento, su relación había sido uno de los ejes emocionales del programa. Para el público, eran pareja. Para algunos dentro, una estrategia. Para él, todavía un signo de interrogación. En ese mismo espacio, agregó, aquí, encerrados, todo se siente más intenso. Pero cuando volvamos a la vida real, a las rutinas, las agendas, la distancia, no sé si nos va a sostener lo que sentimos acá. Sus palabras fueron replicadas por cientos de cuentas en redes sociales. Algunos lo aplaudieron por su honestidad, otros lo acusaron de usar a Karina para avanzar en el programa. El comentario más compartido decía, ella volvió por él y él duda. Mientras tanto, Karina, desde fuera, no respondió directamente. Solo compartió una foto con una frase, hay cosas que el tiempo pone en su lugar. Esa fue su forma de hablar, sin hablar. A partir de ahí, la historia cambió. Ya no se trataba solo de si fue amor o estrategia. Se trataba de qué pasa cuando dos personas se conocen en un ambiente artificial y luego deben enfrentarse al mundo real. Altafulla se mostró vulnerable, quizás por primera vez en semanas. Y eso, lejos de debilitarlo, lo hizo más humano para muchos. La pregunta sigue sin respuesta, pero la tensión emocional que dejó su confesión bastó para abrir una nueva etapa en esta historia.